Claro. César, te llevo a otro tema porque obviamente una de las grandes cuestiones de lo impositivo en la Argentina tuvo que ver con este impuesto a la riqueza que el gobierno finalmente reglamentó Sí, hasta hace poco, este impuesto en teoría extraordinario, pero que ya algunos diputados y algunas personas que han trabajado en ese proyecto hablan de que, bueno, que no sería malo tenerlo como un impuesto más regular, este tema obviamente de el impuesto a los grandes patrimonios y demás, que se reglamentó y está viendo cómo se cobra, qué es lo que puede hacer la FIP o no. Finalmente, ¿hay alguna fecha en la cual el contribuyente que está alcanzado este impuesto a la riqueza tiene o tendría en teoría que pagar lo que corresponde? ¿Qué se sabe? sí, justamente, Leandro, hoy salió publicada en el Boletín Oficial la resolución que establece la fecha de vencimiento, que es el 30 de marzo. Pero además establece un régimen informativo para aquellos contribuyentes que estaban cerca de los 200 millones, que es el mínimo exento, y que a diciembre del 19 tenían un patrimonio de más de 130 millones, o a diciembre del 18 80 millones, y van a tener que presentar una declaración jurada informativa de sus bienes al 20 de marzo del 2020, al 20 de marzo del 2020. O sea, lo que está persiguiendo AFIP es aquellos que entran, mirar un poco a ver qué hicieron con su patrimonio desde el 20 de marzo del 2020, y aquellos que están afuera pero están cerca, cuáles fueron sus movimientos patrimoniales, o sea, donaciones, consumos, aportes atrás, etcétera. Respecto del impuesto en sí, yo soy crítico. Me parece que es un impuesto exorbitante, porque tiene una duplicidad con bienes personales. Eh, Fíjate, Leandro, que este impuesto grava un patrimonio, en realidad bienes, al 18 de diciembre del 2020, y pocos días después, al 31 de diciembre de 2020, se tiene que pagar sobre los mismos bienes o el otro impuesto que se llama bienes personales, con lo cual hay una duplicación de impuestos. Y si tomamos las alícuotas de los dos impuestos que gravan bienes, estamos en su máxima expresión en el 7,5%, un absurdo total. No existe en el mundo tamaña carga fiscal sobre bienes, porque en el mundo no se está aplicando este tipo de impuestos, porque desalienta el ahorro, la inversión, provoca la fuga de emprendedores, la fuga de fortuna, la fuga de cerebros, con lo cual, y la desmotivación de la inversión. Entonces yo digo, me parece que no hay mucha tolerancia, no estamos viendo mucha tolerancia de parte de contribuyentes a asumir este impuesto, que quiero advertir que si bien recae sobre las personas y no sobre las empresas, las personas tienen que incorporar dentro de sus bienes el valor de sus empresas, y ahí es donde vemos que le quita masa muscular a la economía. César, hay en términos de eso hubo una discusión o bueno, especulaciones con respecto a si mucha gente, bueno, lo va a pagar, no lo van a pagar, lo van a pagar pero después van a litigar contra el Estado. ¿Qué es un poco lo que estás viendo de clientes y del mercado en general? De, bueno, finalmente si, bueno, la gente bueno, dice, bueno, ok, lo tengo que pagar, lo pago, después veo cómo hago. O habrá mucha No, gente, en su normalmente momento se lo habla de que... una rebelión fiscal y demás, pero No, eso rebelión ya no no es, va a pasar. la rebelión no lleva a buenos términos las rebeliones, pero sí lo que quiero decir es que muchos contribuyentes están haciendo lo que se llama el test de confiscatoriedad, y en función de ese test de confiscatoriedad, si da positivo, o sea que si el impuesto se vuelve confiscatorio, lo que están de alguna manera evaluando es la posibilidad de mitigarlo, porque se afectan derechos esenciales, que son derechos constitucionales, que es un dique de contención contra el avance discriminado del Estado. Entonces, a mí me parece que cada caso en particular habrá que evaluar si el impuesto se vuelve o no confiscatorio.
En muchos test que hemos hecho, lo que hemos observado es que el impuesto supera la renta que tienen esos bienes. Y ahí es donde ese impuesto excesivo se vuelve confiscatorio y afecta un derecho esencial, que es el derecho a propiedad protegida por el artículo 17 de la Constitución Nacional. Y bueno, obviamente estamos hablando de este impuesto que en teoría, bueno, es extraordinario y no se va a repetir. Hay, como bien decías, hay mucha gente que está haciendo estos cálculos a ver si, qué tanto lo afecta, qué tanto no afecta. Lo que sí seguramente, y está claro, hay muchos argentinos, muchos emprendedores y empresarios que deciden, bueno, verdad, cambiarme de domicilio fiscal, irme a vivir a otro lado, porque verdad Argentina, con esta cantidad de impuestos y de impuestos nuevos y de presión fiscal, asfixiante, bueno, verdad, mejor me voy a hacer negocios a otro lado, y hay mucha gente que está haciendo esta mudanza, fiscal, cada vez más notoria. No solamente se van empresas, sino se van empresarios y personas de la Argentina, porque, bueno, ven que no tiene demasiado sentido, seguir estando acá. ¿Seguís viendo que esta tendencia se va potenciando o llegó, fue un momento al principio de la gestión de Alberto Fernández, donde hubo también mucha gente conocida que empezó a hablar de que se iba a ir del país justamente para emprender en otro lado? ¿O crees que va a seguir cada vez que se va alguna persona del país que es emprendedor o que tiene alguna fortuna y que tiene capacidad de consumo y de inversión, pierde el país? Y justamente quien está aprovechando todo esto es Uruguay, porque lo recibe con mucho afecto impositivo, porque lo recibe con un tax holiday que por 10 años, 10 eran 5, lo aumentaron a 10, no se paga sobre los bienes y ganancias obtenidas fuera de Uruguay, que justamente es donde más castiga bienes personales y más castiga el impuesto a las grandes fortunas, que todo lo que se tiene fuera de la Argentina se paga con un exceso de alícuota. Entonces, si nos ponemos a comparar lo que es la carga fiscal sobre bienes de gente que tiene patrimonios importantes, la diferencia es sustancial. Entonces, yo no creo que sea solo por un tema impositivo, pero juega mucho el costo de vivir en la Argentina respecto al costo de vivir, el costo impositivo estoy hablando, en otros países. Básicamente Uruguay, que el sistema tributario es muy cariñoso con aquellos que tienen grandes capitales. Sí, y claramente, digamos, los pasos que da el gobierno, digamos, no son justamente para el que está en duda y dice, bueno, me quedo, sino, por lo general, estos movimientos como el de bienes personales, como el impuesto a la riqueza extraordinaria, como una reforma impositiva que nunca se termina haciendo en la Argentina, hace que mucha gente diga, bueno, ¿sabes qué? Ahora sí, fue la gota que rebalsó el vaso y bueno, emprendo la retirada de la Argentina y me pongo a producir en otro lado, donde aparte también con esta cuestión de la movilidad y demás por la pandemia, el teletrabajo, mucha gente, digamos, se dio cuenta que puede trabajar casi remotamente de cualquier lado y bueno, emprenden también esta idea de hacerlo fuera de la Argentina. Así es, eso es así y bueno, es lamentable y la verdad es que lo que debería incentivar la Argentina es el regreso de todos estos emprendedores y toda esta gente que tiene capacidad de invertir y de consumir en la Argentina. César Litvin, tributarista, un fuerte abrazo, gracias por tenernos y tengas una gran semana. Igualmente para ustedes, un abrazo. En Millennium, de 9 a 10:30, Pablo y a la Bolsa, con la conducción de Pablo Wende.